Buenos días. Bueno, hoy vamos a continuar desarrollando el tema de Esmirna. Creo que vamos a colocar ahorita un pequeño documental, pequeño, una pequeña reseña de lo que es Esmirna hoy y lo que fue antes, que me parece muy importante, Socorrito, sobre todo los datos actualizados hoy de Esmirna, que, uy, yo me quedé como boquiabierto con lo que ahí dice. Entonces, vamos a darle lugar a mirar este documental un momentito y continuamos la clase. Entonces, voy a compartirle mi pantalla. Por favor, me dice, Socorrito, si se escucha el audio. Como dato interesante, aquí nació el famoso poeta griego Homero, autor de las grandes obras de la literatura clásica, la Ilíada y la Odisea. Este puerto del mar Egeo experimentó un importante ¿Sí se escucha el audio? Sí, señor. Ah, bueno, entonces, perfecto, escuche. desarrollo social similar al de Éfeso. Una gran comunidad judía se asentó en esta región. Los primeros cristianos de Esmirna fueron pastoreados por Policarpo, quien muy posiblemente fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo y su congregación fueron grandemente perseguidos por el Imperio Romano. Y finalmente, Policarpo, tras haberse rehusado a negar el nombre de Jesús, fue condenado a la hoguera, en donde murió como mártir por causa del Evangelio. La ciudad en donde se encontraba la iglesia de Esmirna sigue conservando su mismo nombre y actualmente es la tercera ciudad más grande de toda Turquía, solo después de Estambul y Ankara. Esta ciudad de 4 millones de habitantes tan solo cuenta con 14 congregaciones cristianas, lo cual es muy poco para el gran tamaño que tiene. Esmirna es considerada en Turquía la ciudad infiel, ya que un gran número de la población ha rehusado abrazar el Islam y ha buscado una cultura más occidental y humanista. Nuestra oración es que esta ciudad conozca la gloria de Jesús y pueda experimentar su increíble gracia y amor. Bueno, Socorrito, ¿cómo la vio, pues? Uy, sí. Esmirna es considerada ya la ciudad infiel Ah, porque se ha negado a seguir el Islam. Es que los fundamentos de Esmirna son justamente esos. Vamos a ver, ahora sí, espéreme. Voy a, Pasé por voy a colocar, Socorrito, eh, espéreme, voy a colocar mi guía del versículo. ¿En dónde es que estamos? Apocalipsis, ¿qué es este? Recuérdeme. es el último, pastor. Apocalipsis 3, Segundo, ¿no? Apocalipsis 2. no es Apocalipsis. Ay, anoche nomás A ver, aquí está Éfeso, Esmirna. Ajá. Listo, ya lo tengo aquí, Socorrito. Entonces, dos, espérame, voy a compartirle nuevamente la pantalla. Listo, aquí está. 2:11 era que íbamos a mirar el último, porque ya es lo que nos falta ese pedacito. Y ahí vamos a estudiar el que venciere y la segunda muerte. Eso nos queda Sí, faltando. ya está. Ajá, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, bueno, habiendo visto ese pequeño documental, Socorrito, que nos habla pues de cómo Esmirna, de lo que fue Esmirna, ¿no? Y de lo que es hoy Esmirna, pues uno puede entender lo que se sembró allí en esa tierra, en esa región, durante la época pues del Imperio Romano y de la persecución. Hay algunos, bueno, no sé si eso es historia, ¿no? De que los cristianos en Esmirna fueron muy, muy perseguidos y el martirio allí fue una cosa de locos. Policarpo inclusive sufrió el martirio, pero no renunció a la fe de Jesucristo. Entonces creo que ahí es donde se refiere, Socorrito, si usted consideró el video y lo que ahí dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Ay, sí. Ahí está clarísimo, pues con lo que miramos hoy, que fue ahí fue una de las partes más perseguidas, parece, en Esmirna, siendo que era puerto, pues imagínense, un puerto en el mar Egeo, Ujú. era una zona estratégica y reservada pues para esa época.
del Imperio Romano, pues una ciudad de mucho, eh, de mucha actividad comercial también. Mire que a pesar de esa ubicación estratégica y de los creyentes que estaban ahí, aquí dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. O sea, parece que, uy, la persecución había degenerado pues en que nuestros hermanos de esa época tuvieran que estar escondidos, me imagino, y no podían trabajar. Los Ujú. denunciaban por su fe, ¿no? Aquí podemos ver eso. Sin embargo, dice, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Recuerde que también ahí dice que había una gran comunidad judía allí en Esmirna. Entonces parece que también había de esto que llamamos hoy como infiltrados, ¿no? Que se metían allí para mirar quién era y por eso dice a los que se dicen ser judíos y no lo son, ahí viendo el documental y viendo algunos datos históricos también es que uno puede contextualizar mejor lo que aquí se le dice a Esmirna. Bueno, no temas en nada lo que vas a padecer. Parece que cuando también se escribe la carta, pues este era el inicio de la persecución. Recuerde que esa persecución duró casi 10 siglos, 100 años. A ver, no, perdón, No, 100 años. Duró 1 siglo, 100 años, y durante ese tiempo, pues cuántos emperadores pasan, ¿no? Y obviamente cuántos muertos. Luego dice, bueno, no temas en nada lo que vas a padecer, que he aquí, oiga, he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Recordemos que aquí la figura diablo, pues la oposición, diríamos, Satanás, pues tiene que ver con el sistema político, con el sistema militar que se usaba para perseguir a los cristianos, inclusive el mismo sistema jurídico que se utilizaba para perseguir. Por eso ahí dice el diablo. ¿Ya? Pero no es que, obviamente, pues ya como lo hemos dicho, no estamos hablando aquí de la figura, ¿no? Del personaje este, del ente, del espíritu, no, sino que el diablo, pues obviamente aquí habla de que todo el aparato político-militar, Socorrito, pues estaba encaminado a la persecución, a callar esa expresión de estos discípulos, de estos primeros creyentes. Es interesante notar lo que aquí dice, que esa persecución eh, iba a degenerar en llevarlos a la cárcel. Y aquí vemos, pues la cárcel es puede ser un fin, pero también un medio. En todos los sistemas del hombre, en todos los sistemas de gobierno humano, Socorrito, el aparato judicial del Estado, como en el caso de nuestro país, Colombia, y estoy diciendo esto, pues para que ustedes, pues los que se conectan y los que nos siguen en estas clases, sepan que no es un caso aislado, por ejemplo, en nuestro país, en todos los países, en todas las naciones, el sistema judicial o el aparato judicial se ha usado por hombres corruptos para perseguir a sus detractores u opositores. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo, Socorrito y queridos estudiantes, no es nuevo. Aquí lo es desde el mismo origen del Imperio Romano y desde los inicios del Imperio Romano. Aquí se ve que el aparato judicial, el aparato legislativo, las leyes, pues también degeneraban en meter gente inocente a la cárcel para ablandarlos, para que las otras personas que tal vez se identificaban con ese pensamiento sean demolidos, sean atemorizados. Y es importante notar cómo entonces aquí entra en contexto la justicia de los hombres, que por lo mismo Dios dice que es un trapo de inmundicia delante de él, porque la justicia de los hombres siempre va a estar parcializada, la justicia de los hombres, como digo aquí, y en este caso, en el versículo 19, 10, perdón, donde les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Ese padecimiento vemos aquí pues que tiene que ver, Socorrito, absoluta y totalmente ese tiene que ver con lo que aquí está diciendo. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel.
seguramente con testigos falsos, seguramente con testimonios falsos, seguramente con el temor. Imagínense lo que implica estar en la cárcel. Y aquí dice que el padecimiento para estos hermanos, para esta gente de Esmirna, tenía que ver con no solo con la tribulación que produce la persecución, sino que aquí dice la tribulación que produce ser echados en la cárcel algunos. Aquí dice para que seáis probados, ¿ve? Entonces vemos de todas maneras que a pesar del sistema corrupto del mundo y así, a pesar del sistema injusto que vemos aquí del mundo de los hombres, Dios estaba presente y en el control de todo. Por eso dice que sería como una prueba. Dice que iban a ser echados a la cárcel como una prueba. Y tendréis, a ver, dice, y tendréis tribulación por 10 días. El número 10 aquí pues habla nuevamente de el plazo que se tenía. Ya, este no es un número profético ni simbólico, sino que al cabo de 10 días se sabía si lo condenaban a muerte o lo soltaban. Sí ve entonces cómo vemos el sistema, el aparato judicial, en este caso del Imperio Romano al servicio de la injusticia, de la maldad, de la persecución, de la muerte. Y como dije, Socorrito, esto no es nuevo. Todas las naciones, hoy por hoy, todas las naciones, por democráticas que sean, usan el aparato judicial del Estado para perseguir. Y a veces eso ha convertido en muchas naciones, en muchos países, el sistema de justicia en un sistema perverso, corrupto. Aquí obviamente en el mundo de ese entonces, pues lo vemos, ¿no? Los iban a echar a la cárcel durante 10 días para que sean probados. En esos 10 días, por lo general, no les daban comida, los tiraban en una mazmorra, los sacaban para ser azotados, los tomaban para ser intimidados, los sacaban delante de la gente para escarnio público. Bueno, entre todas otra serie de actividades que pues podríamos mirar en un momento, sino que he visto que los documentales son muy fuertes acerca de cómo en el Imperio Romano se torturaba para hacer decir mentiras, se contrataba testigos falsos para amedrentar a la gente. Eso es lo que está diciendo aquí. Prácticamente le está diciendo, no temas en nada el sistema en el que vives, que es diablo, oposición. Vas a padecer en ese sistema. Y aquí le dice, sé fiel hasta la muerte. Algunos seguramente cuando entraban a la cárcel ya no salieron más. Algunos otros salieron de la cárcel para ser muertos, ajusticiados, traspasados por espada, pero algunos otros seguramente salieron limpios, libres, en inocencia, como vimos en el caso particular del documental donde vimos, ¿ve? De Policarpo. Hay un documental muy bueno, una investigación. Voy a ver si la consigo ahora en un momentito y se la voy a compartir, Socorrito, para mirar quién era Policarpo. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ya? Aquí es importante notar en contraposición del sistema perverso en el que se vive en Esmirna, de constante persecución, de constante muerte, Socorrito. Lo que se dice aquí, sé fiel hasta la muerte, o sea, pues no me niegues, no tengas temor, porque la vida está en tu cabeza. Te daré los pensamientos, la conciencia que te va a hacer vivir eternamente, que te va a traer vida, a pesar de la absoluta y total persecución en la que hayas padecido, ¿ve? Por eso aquí dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Luego dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Reitera nuevamente, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese es un concepto y un término bastante particular, porque la segunda muerte estaba asociada a la absoluta y total separación de Dios, a un camino espiritual sin retorno, a un viaje que lo llevaría a la absoluta oscuridad y tinieblas eternas donde no había oportunidad de volver al corazón de Dios, a la mente del Padre. Por eso aquí dice, como estás dando mi vida, como estás dando tu vida por el testimonio de Cristo, has padecido tribulación
y has entendido que la tribulación no es nada comparado con la corona de vida, si tú vences hasta la muerte y no me niegas, te daré, dice, no sufrirás daño, perdón, de la segunda muerte. Entonces el concepto muerte segunda, Socorrito, es un concepto primeramente espiritual, sí, es un concepto que tiene que ver con que las personas que negaban la fe, y este es un concepto pues no solamente judío o cristiano, sino que era un concepto asociado a la lealtad. Los traidores, los que negaban, los que morían sin honor, se entendían olvidados para siempre y sin ningún retorno, sin nadie que recordara absolutamente nada de ellos. A eso se le llamaba la segunda muerte, al ser absoluta y totalmente olvidados por todas las generaciones, que nadie más les recordara, que nadie más hablara de ellos. Sobre todo en la parte de lo militar, se decía, si tú mueres con honor, escribirán canciones y harán poemas, y esos poemas trascenderán generaciones y siempre hablarán de ti. Pero lo contrario era la muerte segunda, lo que la gente o las personas, sobre todo gente que estaba en eminencia, gente que tenía poder, autoridad, sobre todo en el ámbito militar, se hablaba mucho de eso, del honor, de morir con honor para que lo recordaran siempre. Entonces la muerte segunda era el peor terror que tenía la gente. De pronto ahora en este tiempo pues no nos suena como debería sonar, ¿verdad? Pero la muerte segunda era pánico, era estar perdido eternamente sin nadie que lo conozca. Diríamos hoy como estar flotando en la oscuridad del espacio eternamente, sin ninguna paz de nada, sin ningún reconocimiento, sin ser recordado por nadie. Entonces, ese era un término espantoso, Socorrito, hablar de la muerte segunda. Por eso aquí se lo asocia, ¿no? Al que venciere, al que no negare la fe, al que no negare mi nombre, dice aquí, no sufrirá daño de la segunda muerte o de la muerte segunda. Voy a poner algo aquí que me parece interesante, permítame un momento. Voy a dejar de compartir esto y voy a ir a mi pizarra, Socorrito. ¿Se acuerda? Aquí tenemos una pizarra. Aquí tenemos una pizarra, permítame un momentito. A ver, creo que quedó guardada, Socorrito, aquí. Aquí está, aquí está. Permítame, está cargando. ¿Usted está mirando esto? Sí, señor. Se Ajá. mira clarito, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Entonces, permítame recordar. El primer mensaje que acabamos de ver hace un momento fue pues el mensaje a Éfeso, que es este. Aquí está Éfeso. El segundo mensaje, Éfeso, pues es el punto de partida en este caso, ¿ya? Pero el punto de partida solamente de manifestación de Dios en esa generación y en esa región. No pretendo pues de ninguna manera contextualizar Éfeso aquí a nuestro momento actual, pero sí quiero ofrecer claridad en cuanto a la progresión de una conciencia aprobada por Dios, donde cada uno de nosotros va adquiriendo seguridad, donde va adquiriendo confianza. Quiero retomar lo que le dice a Éfeso. A Éfeso le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo sos, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice aquí, y no has desmayado. Eso le dice aquí a la iglesia de Éfeso, ¿no? Pero a Esmirna, noten lo siguiente, que a Esmirna entonces le, le sigue diciendo, en el mismo sentido, yo conozco tus obras y tu tribulación. Entonces, en comparación a Esmirna, Éfeso tiene una constante y es su fidelidad en cuanto al amor. A pesar de todo, no ha desmayado, no ha claudicado. En Esmirna hay un aspecto curioso que les dice aquí que ha probado a los que se dicen ser judíos y a Éfeso les dice ha probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el conocimiento.
que se tiene, mientras que en Éfeso los apóstoles fueron los primeros que llegaron con el anuncio del Evangelio, en este caso con la apertura del Evangelio. Recuerde que el movimiento apostólico pues prácticamente nace cuando los discípulos del Señor son desplazados después de la persecución y Pablo el apóstol pues también inicia sus viajes misioneros estableciendo un movimiento apostólico de iluminación, que movimiento que llega hasta Esmirna, pero a Esmirna no le dice has probado a los que se dicen ser apóstoles. A Esmirna le dice has probado a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Cuál era la característica del ser judío, Socorrito? La característica principal del ser judío era las liturgias que se practicaban. Mientras aquí en Éfeso, sí, voy a poner una A aquí, mientras en Éfeso, Socorrito, se probó a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. ¿Por qué? ¿Cómo se probaban? Por la revelación, por la iluminación del entendimiento. Y dice aquí claramente, probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, habla allí de aquellos que portando un mensaje no era un mensaje válido con respecto al Evangelio. Para los judíos, porque dice en el versículo 2 a los de Esmirna, ¿qué les dice? A los de Esmirna les dice, has probado a los que se dicen ser judíos. La característica ahí era la práctica de las liturgias, ¿ve? ¿Y por qué en Esmirna se probó a los que decían ser judíos? Porque recuerde que en Esmirna había una gran colonia judía en ese tiempo. Y esa colonia seguramente que era judíos convertidos a Cristo, cuando dice que has probado a los que se dicen ser judíos, era porque muchos de esos judíos que se habían convertido abandonando las prácticas litúrgicas. Por eso llegaban aquí a Esmirna tratando de engañar a los hermanos que se habían convertido al Evangelio con excepción de las liturgias judías, y dice, has probado a los que se dicen ser judíos y no lo son. También dice aquí, permítame un ratico, voy a leer más abajo, Socorrito, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Parece que los mismos judíos, Socorrito, allí en ese caso, entregaban a la muerte a sus mismos hermanos, porque estaban los judíos que practicaban la liturgia judía y los judíos que se habían convertido al cristianismo. Ujú. Muy bien, eso quería aclarar aquí. Entonces, Socorrito, bueno, algún comentario porque este tiempo se nos fue volando. Uy, Se fue volando, sí que pesado. ¿alguna pregunta, inquietud, sugerencia, comentario, Socorrito? No, yo es que también he estado como pensando en estos mensajes de la iglesia y en todos se habla de, dice, el que venciere le haré comer el árbol de la vida, uno. Y acá en Esmirna, el que venciere no sufrirá el daño, no. Sé fiel hasta la muerte y te haré la corona de vida. La corona de vida, sí. Entonces yo digo, o sea que el que venciere siempre tendrá Cristo en su corazón, tendrá Cristo, porque Cristo es la vida, ¿no? Y recuerde Pues, que la corona es símbolo de pensamientos, poder, autoridad y capacidad de gobierno. ujú, Ya, la corona de vida. El árbol de la vida que habla en el otro es símbolo de alimento, de provisión, de conexión espiritual, de arraigo, de firmeza, de ser inconmovible. ujú. O sea, cada uno va Entonces, cada teniendo... uno de esos tiene un sentido de configuración del pensamiento, principalmente. Ujú. Uy, está bueno. Sí, Mañana les tengo una clase poderosa, Socorro. con la misma guía, sí. Claro, porque llegamos hasta el punto 7. Mañana les voy a hablar de Melquisedec. Voy a ponerme a estudiar unas cosas ahorita. Ah, bueno, mi pastor. Así que ¿Dónde bueno, será? en un ratico les aviso si es en mi casa o arriba. Ay, ojalá sea en su casa. Vamos a ver, sí, sí, yo también me gusta en mi casa. Ay, sí, más rico. Un abrazo, Socorrito querida. Bueno, mi pastor, un Buen abrazo, que pase almuerzo. bueno. Y si de pronto hay algún calentado, algún puestico adicional, pues aquí estamos.
Ah, bueno, mi pastor, un abracito. Un abrazo, ya le comparto la grabación en un ratito. Bueno, mi pastor, un Chao, abrazo. Socorrito. Saludos. Bueno. Gracias.